tardes, estimados participantes de la materia Derecho Procesal Civil. Ya para muchos, pues, eh, me conocen desde el trimestre anterior con la teoría general del proceso. Sin embargo, pues es importante recordar de nuevo, bueno, mi nombre, su profesora, abogado y magíster, Zulay Mercedes González Contreras, abogado en ejercicio, docente de esta casa de estudios, el IEFSI, desde ya prácticamente 9 años, con experiencia como docente de 16 años y además de eso con estudios en criminología, criminalística, gerencia ambiental, derecho procesal, componente docente, en sí, una preparación académica para impartir dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje una manera efectiva y óptima en ustedes. Mis teléfonos, ahí los tienen, tanto el celular como el de mi casa de habitación, que, bueno, dentro de los pocos teléfonos ya que ha arreglado CanTV, pues algo está funcionando. Bien, voy a detenerme un poquito en lo que es la planificación. Por favor, que es la manera, lo primero, en la cual debemos tener muy presente es en lo relacionado con las fechas de la presentación de las evaluaciones y la manera como ustedes van a presentar las evaluaciones. Ya por lo menos he corregido algunos de derecho procesal, todavía está la plataforma abierta para la presentación de sus evaluaciones. En cuanto al ensayo y el informe, por favor, seguir las normas APA. Nosotros estamos sacando, quienes les habla aquí abogado, ustedes están sacando la carrera de Derecho, algunos incluso interactúan con el Poder Judicial por su actividad como profesionales en otras ramas. Tener presente que la redacción, tanto el ensayo como el informe, hacerse en el idioma castellano, cumpliendo las normas APA, tanto el fondo como la forma. Mire, a veces se puede escribir muy bien, se puede tener el concepto muy bien como lo manda la figura jurídica que estén aplicando, pero si no hacemos tampoco la redacción cumpliendo márgenes, cumpliendo párrafos, cumpliendo sangrías, cumpliendo títulos, siempre se nos va a presentar un inconveniente. Y más que todo, cuando se actúa ante las instancias del SAREN, ante las instancias del Poder Judicial, porque allí es donde va a desembocar todo lo que es nuestro proceso de aprendizaje que obtuvimos en la universidad. Entonces, por favor, la forma, el fondo, muchas veces escriben muy bien, sí, hacen los conceptos adecuados con el fundamento legal, porque aquí todos tenemos que fundamentarlo legalmente. Desde tal definición tiene su matriz legal, pero tenemos que irnos precisamente con lo que es la forma y eso le va a dar ese estilo y esa presentación a la actividad realizada. Bien, sin otro punto más que destacar, nos vamos a lo que es el primer tema, la visión general del proceso. Bien, aquí pues dentro de ya lo que ustedes conocen respecto al derecho procesal como rama del derecho público, forma parte del derecho adjetivo y por el cual determina las normas por el cual se llevan a cabo las actuaciones ante
el órgano jurisdiccional con el fin de obtener la sentencia. La ciencia del derecho procesal, por lo general, es una ciencia exacta, una ciencia autónoma, crea sus propias normas jurídicas y por lo general, pues tiene un contenido netamente eh, práctico jurídico. Las fuentes del derecho procesal, tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, y sobre todo la jurisprudencia y la ley, que son las que más utilizamos cuando se desarrolla a cabo los procesos. También dentro de las no vinculantes, pues la doctrina se utiliza muchísimo y así como en teoría general del proceso recomendé autores tanto nacionales como extranjeros, pues tenemos que seguir afianzando con la doctrina porque ella es la que nos va a ayudar a que precisamente las instituciones del derecho procesal pues tengan un marco referencial bien fortalecido. Las ramas, bueno, ya conocidas, civil, penal, procesal administrativo, conocido contencioso administrativo, laboral tributario, penal militar y agrario. Bueno, lo relacionado con la doble instancia, la tutela efectiva, la autoridad general del proceso, y aquí precisamente es donde eh, voy a detenerme un poquito, porque es acá donde dentro de lo que es el procesal uno, pues vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con la jurisdicción, posteriormente con la acción a través de los llamados actos, acción a través de las partes, y por último el proceso con los actos procesales y la manera como se llevan de ello. Es muy importante entender, y precisamente como ya se ha tocado en el trimestre anterior dentro de la teoría general del proceso, de que precisamente la Constitución es la partícipe de lo que es conocida como la constitucionalización del proceso. A raíz de la reforma del año 1999, el proceso en Venezuela alcanzó un carácter netamente constitucional. Esto significa de que las instituciones y sobre todo las actuaciones tanto de quienes integran la jurisdicción como las actuaciones dentro del mismo proceso, pues tienen que revestir un carácter constitucional y más que todo, quien es el titular de la acción, como lo son las partes, y ya con respecto a los elementos de la trilogía del derecho procesal, en la cual a lo largo de la materia los vamos a desarrollar en las tres unidades siguientes: la jurisdicción con el órgano jurisdiccional, la acción con las partes en el proceso y el proceso con los actos procesales. La pretensión y los actos procesales, pues precisamente ellos tienen ese enfoque desde el punto de vista constitucional basado tanto en la tutela efectiva, basado en el Poder Judicial, sobre todo en la Administración de Justicia, y el proceso en el debido proceso, que además de ser un derecho constitucional, es una garantía y por lo tanto el proceso en Venezuela se tiene que tener ese canal constitucional establecido en el propio texto y que con la reforma de 1999 pues adquirió mayor firmeza, mayor fuerza. Eh, bueno, como ustedes como estudiantes de derecho y uno como abogado, pues hay que seguir a la ley y al debido proceso. Que sucedan situaciones, bueno, que uno pues no quisiera tocarlas al punto, eso pues más adelante la historia definirá si no debió haberse hecho. Pero siempre partamos de un principio de que quien
acate la ley y respete la ley, pues le va a ir bastante mejor, mucho mejor que aquellos que le dan un sentido totalmente distinto y contrario a la ley. Bueno, entonces precisamente dentro de la definición de acción es el acceso, el derecho que ejercen las partes a acudir a los órganos de la Administración de Justicia para la obtención de sus soluciones y de sus derechos e incluso los colectivos de discurso, la jurisdicción, la actuación que hace el juez en nombre del Estado de administrar justicia y el proceso, pues los correspondientes actos o las correspondientes etapas que se llevan en los procedimientos por el cual las partes dirimen sus conflictos y se concluyen el proceso con la sentencia en la cual, pues, en ella se da lugar a la solución del mismo. Bueno, ya con esta primera tema, que es lo relacionado con la visión general de lo que es el proceso, entramos ahora sí a la segunda unidad con el órgano jurisdiccional. Bien, en su lámina de presentación, pues tenemos el órgano jurisdiccional, las generalidades en qué consiste, la jurisdicción, la competencia, los funcionarios integrantes del órgano jurisdiccional, juez, secretario y alguacil, y cómo es que se lleva a cabo la organización de los tribunales, sobre todo de los tribunales civiles, acá en Venezuela. Bien, el órgano jurisdiccional pues comprende o corresponde el elemento de la jurisdicción y la jurisdicción pues es uno de los elementos integrantes de la trilogía del derecho procesal. El órgano jurisdiccional es, ajá, es creado por el Estado y por la propia Constitución. Precisamente, en el capítulo relacionado con el Poder Judicial tenemos toda la normativa por el cual se va a desenvolver el órgano jurisdiccional aquí en Venezuela. A partir del artículo 253 y siguientes, tenemos cómo es la institución de la Administración de Justicia, cómo se desenvuelve el Poder Judicial, las leyes por el cual el Poder Judicial ajá, actúa y sobre todo las maneras como ella tiene que llevar a cabo la solución de los conflictos con las figuras de la jurisdicción y de la competencia. Me remito a indicar lo que aquí establece la lámina y más que todo en la práctica cómo es que funciona lo indicado en el mismo. La justicia es una función pública y su misión fundamental es la de restablecer el orden jurídico. Cuando éste ha sido perturbado, sancionado a los que han violado la norma, pronunciándose sobre aquellos derechos que se reclaman los particulares ante el órgano jurisdiccional. De esta manera se evita que los particulares intenten hacerse justicia por sí mismos y el Estado se obliga a proteger a los miembros de la sociedad, creando la institución procesal, necesitando para su funcionamiento de unas instituciones adecuadas, es decir, los órganos judiciales representados por los tribunales. Bien, desde los tiempos modernos, pues prácticamente la Constitución es el referente por el cual se organiza el Estado y dentro de la organización del Estado, pues entra lo que es el crear las instituciones que se van a dedicar a la solución de los conflictos. Y esta solución de los conflictos, pues naturalmente lo llevan a cabo los órganos de la Administración de Justicia. Y esta solución de conflictos, por lo general, se hace en nombre de la República
y por autoridad de la ley. Porque uno de los fines del Estado y la República, la cual es precisamente el cómo se representa el Estado, pues es lograr el orden jurídico y la paz social. Entonces, precisamente para lograr ese orden jurídico y la paz social, pues tiene que existir una estructura institucional basado en la justicia, el respeto a la ley y sobre todo el, el acatar las decisiones por el cual las mismas lleven consigo ese orden jurídico y esa paz social a los fines de que la sociedad pues vaya adentrándose a los sistemas por el cual el Estado, dentro del bien común, la seguridad jurídica y los principios del derecho, aspira y espera que los ciudadanos actúen. Por eso es que cuando se presentan los conflictos y estos conflictos están enmarcados dentro de una relación jurídica material establecida por las normas de derecho sustantivo, de esta manera es que el Estado, a través de los órganos de la Administración de Justicia, es decir, de los tribunales que conforman el Poder Judicial, lleva a cabo los mecanismos indicados en los distintos procedimientos y a través de la ley procesal para que esta institución, el tribunal, actúe basado en unas, unas instituciones como lo son la jurisdicción y la competencia, en la cual van a delimitar la manera en la cual cumple el órgano jurisdiccional, como lo es la Administración de Justicia, y hasta dónde es que esa Administración de Justicia la puede ejercer, que es lo que va a determinar la competencia. Entonces, ahí se marca una estructura constitucional, legal y hasta cierto punto jurisprudencial, donde precisamente el órgano jurisdiccional va a cumplir sus fines. Entonces, precisamente basado en lo que se indica aquí en la lámina, pues el órgano jurisdiccional está compuesto por una estructura y esa estructura por lo general se indica, la propia Constitución indica cómo es que debe hacerse. Aquí tenemos pues la norma, primero, el fin o por lo menos, cómo es que se lleva a cabo la administración de justicia. Y como se lo dije anteriormente, el nombre es ejercida por los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la República y por autoridad de la ley. ¿Quiénes en verdad somos integrantes de esa administración de justicia? Bueno, el propio artículo 253 indica quiénes la conforman. Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, los funcionarios en la cual componen o forman parte de los tribunales, lo de los medios de seguridad ciudadana, los que participan en la administración conforme a las leyes respectivas. Y por último, pues estamos facultados los profesionales egresados de las universidades, entre esos nosotros los abogados, como integrantes de la administración de justicia. Por ello es que precisamente cuando se utilizan los órganos de la Administración de Justicia por las partes en ese acceso que tiene al mismo, ella tiene que hacerlo asistida de abogado o a través de su apoderado judicial, porque tampoco es que la parte puede llegar al tribunal y ella actuar por sí sola, no. Ella es asistida o es representada por abogado, en la cual en el tema siguiente, pues se explicará cómo es que se lleva a cabo esa actuación. Lo cierto es que en ese primer está la estructura, es decir, cuáles son esos tribunales en los cuales se van a componer y para ello, pues ellos se delimitan en cuanto a estos elementos de la jurisdicción y competencias, por lo menos.
Tenemos la estructura interna, los colegiados y los unipersonales. Ello va a depender también muchas veces del tipo de jurisdicción. Por lo menos acá en Venezuela, generalmente el tribunal colegiado por excelencia, tenemos que es el Tribunal Supremo de Justicia. Las 6 salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia son tribunales colegiados. Allá las decisiones son tomadas a través del voto de los magistrados y naturalmente la ley del Poder Judicial determina cómo deben ser los requisitos de todos, de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia. Y por lo general los tribunales de unipersonales pues son los tribunales de instancia, en la cual tenemos desde los tribunales de municipio hasta los tribunales de segunda instancia. La materia por el cual se ejerce, y aquí entra mucho la materia de la competencia, tribunales ordinarios y tribunales especiales. Y el Tribunal Contencioso Administrativo. En el tribunales ordinarios mayormente tenemos la jurisdicción civil, la jurisdicción penal y más que todo. En los especiales, aquellas que se tienen una derivación de tanto de la civil como la penal, por lo menos en el caso de la civil se ha derivado mucho lo que es la jurisdicción del OMNA. La jurisdicción del OMNA es una jurisdicción derivada más que todo, una jurisdicción especial más que todo derivada de la ordinaria, sobre todo civil. Tenemos este, lo relacionado con la materia de tierras, en la cual, aunque se ejerce administrativamente, sino también hay procedimientos en la cual, desde el punto de vista especial, pues lo lleva a cabo un tribunal civil. Sin embargo, tribunales de municipio, pues en algunos casos también pueden llevar esta materia. El contencioso administrativo, pues es una jurisdicción específica y por lo general dirime los conflictos de los ciudadanos como Estado. Igualmente en la jurisdicción penal pasa por lo menos la jurisdicción penal como jurisdicción ordinaria, pero tenemos la llamada jurisdicción de tribunales de violencia de género, en la cual es una derivada de la parte penal. Los mismos tribunales que atacan, dirimen los conflictos relacionados del peculado en la administración pública, también se derivan de la jurisdicción penal y así sucesivamente. En cuanto a la manera como actúa la instancia, la jurisdicción, y aquí es donde mayormente pues se hace el caso de las revisiones de las sentencias. Los tribunales inferiores y los superiores. Los inferiores por lo general son de municipio y primera instancia, en la cual sustancian los conflictos a través de la demanda y se dicta la sentencia en primera instancia, en la cual ella es revisada por el juzgado superior o de segunda instancia. Y en cuanto a la jurisdicción ordinaria civil, pues mayormente esto va a depender es por las competencias de la materia y de la cuantía. La materia es la jurisdicción civil, pero la cuantía es la que nos va a determinar el juzgado de municipio, primera instancia, superior y sala de casación civil del TCJ. Los tribunales de municipio ventilan las causas hasta 15.000 unidades tributarias. A partir de 15.001 en adelante, los tribunales de segunda instancia. Los tribunales superiores son tribunales más que todo de conocer los recursos de apelación. Y la sala de casación civil del 13J conoce los recursos de casación también a partir de 15.001 unidades tributarias. Bien, entonces, esa estructura precisamente de los tribunales va a depender mucho de la manera como se ejerce la jurisdicción. Entonces aquí, precisamente, partiendo de la propia Constitución y del Código de Procedimiento Civil, pues nos indica cómo funcionan estos puntos relativos con la jurisdicción y con la competencia. Tenemos que naturalmente las normas del artículo 257, 258 y 259, sobre todo la del 258, es donde, 257, es donde indica cómo las leyes procesales, además
de simplificar los procesos, de obtener el proceso como fin la justicia, pues las leyes procesales tratan en lo posible de que el ejercicio de las competencias se haga en forma breve, en forma eh, uniforme y en forma eficaz. Claro, hay que entender lo siguiente, y esto pues será pregunta de ustedes. Todavía en la jurisdicción civil, pues nos tenemos que remitir al Código de 1987. Por lo menos hasta el 2015 hubo la primera discusión de lo que es el nuevo procedimiento civil, es decir, la reforma del Código de Procedimiento Civil basado en los principios que establece la propia Constitución, sobre todo esto de lo breve, lo oral y lo público. ¿Qué es lo que sucede? De repente, para quienes estamos en el ejercicio del derecho, pues, y uno de los principios procesales que tiene el propio Código de Procedimiento Civil, pues es el de la economía y el de la celeridad. Bueno, mire, acá en este momento prácticamente nos hemos encontrado con unos principios que prácticamente se encuentran suspendidos dentro de la actividad de los tribunales en Venezuela. Porque si nos vamos por lo menos a nuestra jurisdicción civil, que es el centro de esta materia, pues bueno, las competencias están muy bien determinadas. La materia es precisamente la materia civil. Las cuantías, tenemos la última resolución, la del 2018, donde nos indica hasta dónde van a conocer los tribunales de municipio y los tribunales de primera instancia. El territorio, bueno, es la circunscripción territorial donde abarcan tanto los tribunales de municipio como los del territorio. Lo otro, la conexión y la competencia ya tiene que ver con el desarrollo del proceso, y la procesal internacional, pues son materias específicas que, este, de acuerdo con los tratados internacionales, serán conocidas por estos tribunales. Entonces, llevar a cabo verdaderamente el procedimiento, pues todavía tenemos que tocar puntos relacionados con el tema de las llamadas unidades tributarias, que son el indicador que va a determinar cuándo se ejerce en municipio, cuándo se ejerce en primera instancia, sobre todo en lo relacionado con las actuaciones muchas veces de eh, las instituciones del órgano jurisdiccional para llevar a cabo los actos del proceso. Mi criterio con respecto a qué es lo que está sucediendo actualmente, pues es que nos hemos encontrado con un ejercicio tanto de la jurisdicción como de la competencia que en algunos casos lo encontramos demasiado paralizado. No es que se encuentre suspendido, no, porque esto todavía está vigente, es de orden público, porque la jurisdicción y la competencia son de orden público. La primera, que es la actividad que hace el juez de administrar justicia, de llevar a cabo los actos del proceso y de dictar la sentencia. La competencia hasta donde actúa, sino que sencillamente nos encontramos con tribunales donde prácticamente ya las actuaciones de los jueces se encuentran de una manera muy limitada. Muy limitada en el sentido en que jueces prácticamente que están cumpliendo su actividad por determinado tiempo. Y después, administración de justicia en la cual el órgano jurisdiccional no cumple los fines por el cual han sido creados. ¿Ve? Y eso en cuanto a lo que es el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Si nos vamos a lo que es la actividad del proceso, prácticamente nos encontramos con un
sistema donde principios establecidos dentro de la norma del 26 y dentro de lo que establece el artículo 254 prácticamente se encuentran suspendidos. Entonces, prácticamente, la actividad del órgano jurisdiccional se está convirtiendo en una actividad que tiene que ser ayudada por los ciudadanos. ¿Y quién ayuda al órgano jurisdiccional? Pues sencillamente las mismas partes. Las partes, desde el momento en el cual el, se inicia el proceso, ya tiene que estar haciendo los correspondientes gastos de inversión. De lo contrario, pues el órgano jurisdiccional no va a funcionar, ni mucho menos se va a obtener la justicia a través de la sentencia. Entonces, tenemos que seguir con el Código de 1987. Tenemos que seguir con las normas que establece el mismo código. Pero desde el punto de vista funcional, pues prácticamente el órgano jurisdiccional, acá lo que es el Estado Táchira, algunos municipios y dentro de tribunales de la misma ciudad de San Cristóbal, pues los encontramos de una manera muy relativa. Es decir, se va un juez porque venció su permiso y el relevo no se sabe para cuándo lo va a tener. Eso naturalmente repercute en el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Es más, no solamente que cumple su permiso, sino muchas veces en caso en que el juez, por motivos de salud, es un ser humano, es una persona que naturalmente tiene una actividad muy delicada como la administración de justicia, tan así que el juez es de dedicación exclusiva del tribunal. Solamente lo que puede ejercer son actividades de orden docente. ¿Ve? Entonces, se encuentra muy, como se dice, muy relativo. Un juez muchas veces no tiene ni suplente en estos momentos, cuando naturalmente tendría que venir el suplente con el fin de que la actividad de la justicia no se paralice, porque eso sí en realidad sería uno de los daños que se hacen a la administración de justicia. Entonces, me detengo en esta parte porque sí, cómo no, serán preguntas que se harán ustedes, pero ¿qué sucede en este momento? Solamente esperar cómo vengan muchas veces y por eso para muchos han tocado que venir jueces de otros estados a suplantar por un tiempo, mientras aquí pues logra incorporarse verdaderamente producto, naturalmente, que cumpla los requisitos de la Constitución para ser pues, bueno, integrante de los funcionarios del Poder Judicial. En primer lugar tenemos el juez. El juez es el director del tribunal, es quien representa al tribunal y quien dirige naturalmente el proceso de acuerdo a lo establecido en la norma. El nombramiento y la designación de los jueces parte de la propia Constitución a través de los llamados concursos de oposición, unos requisitos en los cuales son exclusivamente establecidos en la Constitución. Típicamente o legalmente tienen que ser funcionarios apolíticos, funcionarios en la cual tengan las máximas conocimientos en la parte jurídica y sobre todo ser imparciales. Es el deber ser, es lo que dice la ley y por ahí tenemos que seguir. Sí, más adelante, pues la actividad es, vamos a decir, que el juez sienta, bueno, ya eso es cuestión de otro tipo de conversación. Pero desde el punto de vista legal, como lo establece la Constitución, y aquí sencillamente me remito a la norma, ajá, me remito, ajá, ok.
a la norma del 257 en adelante. Ajá, la dirección y para el rey, ajá, magistrado. Pero aquí hay, bueno, ajá. Para el ejercicio de las atribuciones, la ley establecerá en cuanto a la organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de la defensa pública. Pero aquí hay una norma que precisamente es lo que establece el sentido de la independencia de los jueces. Creo que la vemos por acá. Ajá, la jurisdicción contenciosa administrativa, ajá, los órganos de jurisdicción contenciosa administrativa. Ajá. La ley organizará la justicia de paz en comunidad, los jueces y defensa, pero está más acá. Ya, también. 255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concurso de oposición públicos que aseguren la idoneidad, la excelencia de los participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. Los jueces solo podrán ser removidos, removidas o suspendidas de sus cargos mediante procedimientos expresamente previstos en la ley. La ley propendrá a la profesionalización de los jueces y a las universidades colaborarán en este propósito organizando en los estudios universitarios de derecho y las especializaciones judiciales correspondientes. Los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determine la ley por error, retraso o omisiones injustificadas por la inobservancia sustancial de los mismos, de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los daños que de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Y él se complementa con el 256 con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados, magistradas, jueces, fiscales, defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento hasta el egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político, partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas e incompatibles con su función, ni por interpuesto otras personas, al ejercer ninguna otra función pública a excepción de las actividades académicas. Bueno, como les decía, es una dedicación exclusiva y más que todo lo que es la actividad docente. Aparte de las dos normas de la Constitución, tenemos la ley en cuanto al ejercicio del Poder Judicial, el mismo Código de Procedimiento Civil que establece los mecanismos de los cuales un juez pues, debe realizar sus actividades, las inhibiciones, las recusaciones y también lo relacionado con también la propia ley del Tribunal Supremo, que supletoriamente se pueden aplicar. Bueno, mire, acá precisamente, a pesar de ser un funcionario de dedicación exclusiva, pues es uno de los funcionarios que se deberá a los fines de que la administración de justicia de verdad y el órgano jurisdiccional, pues no se paralice tanto, porque es que en estos momentos hay paralizaciones en algunos tribunales, precisamente por falta de juez, y al no haber juez, pues naturalmente el órgano jurisdiccional no funciona porque él es la cabeza, es prácticamente el representante de ese tribunal.
eh, tener alternativas para que sencillamente pues sea dignificante la función del juez. En estos momentos pues no hay los relevos a corto plazo para que no se paralice el órgano jurisdiccional. Y naturalmente pues tocar por cuál serían las razones, pues son muchas. No es el deber ser, porque el deber ser es que precisamente el juez no puede ni ejercer actividades lucrativas, ni ejercer actividades partidistas, ni ejercer menos otro tipo de funciones públicas, sino su función pública es esa, la administración de justicia. Esa es la función del juez. Otras actividades, pues, a veces este, estaría en contra de la Constitución, pero realmente, así como nos pasa a todos aquí en Venezuela, pues tenemos que buscar el mecanismo de la operación rebusque con el fin de poder tener un alivio en la calidad de vida. Y de ello no escapa el juez. El juez es tan ser humano como lo somos los abogados en ejercicio, como los demás integrantes del Poder Judicial, y de allí precisamente que el Poder Judicial en este momento, muchas normas constitucionales están suspendidas, lo que sencillamente actúa es muchas veces por las ayudas, por las colaboraciones que los usuarios, partes, mayormente cuando dirimen los conflictos, pues aportan a las distintas actuaciones que se realizan. Entonces, ahí tenemos verdaderamente cómo hoy en día, aunque es uno de los órganos más importantes dentro de los poderes que ejerce el Estado, sin embargo, esa es la realidad y por eso se presentan esas demoras en las decisiones, esas demoras en la ejecución de las decisiones y de allí es precisamente la razón por la cual pues el Poder Judicial ha estado en demora con la sociedad en Venezuela. Pero además del juez, pues tenemos dos funcionarios que son colaboradores e integrantes del funcionamiento del Poder Judicial. Por un lado, el secretario, que es precisamente quien, conjuntamente con el juez, pues colabora dentro del funcionamiento del tribunal. Mayormente el secretario, pues es el funcionario que realiza las actas cuando se llevan a cabo actuaciones dentro del proceso, más que todo en asuntos relacionados con eh, declaraciones relacionados con inspecciones judiciales, tienen que acompañarse con el secretario. Y el alguacil, pues, es el funcionario de vigilancia y prácticamente de orden en el tribunal. El alguacil es el funcionario que anuncia actos, sobre todo de naturaleza presencial, como la absolución de posiciones juradas, como la declaración de testigos, nombramiento de expertos, lo lleva a cabo el alguacil, anuncia el acto. Es el funcionario a la cual, en nombre del juez encargado de llevar a cabo el acto procesal de la citación, de las notificaciones, y también el funcionario de llevar a cabo actividades administrativas dentro del tribunal, caso de recibir, enviar correspondencia, lo relacionado con las distribuciones de las demandas, eh, cuando estas son distribuidas en el tribunal que queda asignado y así sucesivamente. Entonces, el uno, el jefe, el colaborador del jefe, que es el secretario, y el que lleva a cabo la función de orden vigilancia en el funcionamiento del tribunal. De repente, para algunos, eh, les llamará la atención que en algunos tribunales, bueno, ya no se ve mucho, pero en un principio sí se veía que los alguaciles tenían una campanita ahí en el escritorio y por lo general el alguacil siempre se encuentra a la entrada del tribunal. Ese sí es uno de los funcionarios en la cual
Donde comienza el tribunal, ahí está el alguacil, porque él es de garantía de orden en el tribunal. Y el derecho es orden. Y por lo tanto, uno de los sitios que debe tener orden, por lo general, son los tribunales. Y bueno, siempre sí hay mucho, mucho recato, mucho decoro, sobre todo en la presentación de las personas cuando acuden a estas instituciones, tanto por parte de los funcionarios como parte de los abogados y también las personas que utilizan el poder judicial. Bien, bueno, por hoy pues no veo a alguien conectado. De mi parte pues quise ser lo más explícita con respecto a la actuación del Poder Judicial. Tenemos las normas pues están muy bien redactadas de acuerdo a su fin, que la realidad pues sea otra cosa, pero tenemos que seguir creyendo que el Poder Judicial siempre es garantía del Estado de Derecho y del debido proceso. Es el aplicador de las normas y ello precisamente se hace dentro del propio tribunal, dentro del propio órgano jurisdiccional. Que sucedan a veces situaciones que no deberían ser, bueno, la historia se encargará también de juzgar esas actuaciones, pero en nuestra preparación tiene que siempre prevalecer de que las actuaciones tienen que seguir un marco legal y ese marco legal tiene que imperar sobre caprichos que a la larga no benefician ni a la sociedad ni al país. Bien, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico que será indicado por la coordinación. Muy buenas tardes y hasta luego.